Atención México. Sheinbaum le cerró el cerco a Trump y lo dejó en ridículo ante el mundo entero. Mientras el bravucón de Washington creía que podía tirar a nuestros hermanos en Guatemala como basura, ella ya tenía todo calculado. Última hora. Mientras los noticieros de siempre te hablan de protestas diplomáticas y notas de Cancillería, lo que realmente acaba de ocurrir en las últimas 72 horas no es una queja formal. Es una declaración de guerra silenciosa. Y Sheinbaum ya la detectó, ya la nombró y ya activó la respuesta. Aquí el dato que los medios corporativos están enterrando: la migración irregular de mexicanos hacia Estados Unidos colapsó un 96%. 96. México cumplió. México entregó resultados que ningún gobierno en la historia reciente de este país había logrado. Y aún así, Trump encontró la forma de lastimar. Porque cuando un bravucón pierde su argumento, no se detiene. Busca una forma nueva de presionar. Y la encontró. Cuando México cerró la frontera en un 96%, Trump perdió su palanca de negociación. Y cuando un bravucón pierde su argumento, busca una forma nueva de lastimar. Esta es esa forma. 2,284 mexicanos deportados, no enviados a México, enviados a Guatemala, sin aviso, sin explicación, sin dignidad. Ciudadanos mexicanos subidos a aviones rumbo a un país que no es el suyo, descargados como carga en tierra centroamericana, antes de ser trasladados en autobús de regreso al sur de México. Eso no es logística migratoria, eso es una operación de presión psicológica diseñada para humillar. Y la pregunta que nadie en Washington está respondiendo es esta: ¿existe un acuerdo formal que autorice a Estados Unidos a deportar ciudadanos mexicanos a un tercer país sin el consentimiento de México? Porque si existe, México tiene un caso ante el derecho internacional. Y si no existe, Trump está operando fuera de todo marco legal. Esa pregunta ya tiene respuesta en el análisis de Sheinbaum, y es la que los medios no quieren publicar. Pero lo que Washington no quiere que sepas es esto: hoy la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, convocó al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, y le dijo de frente, de manera firme y respetuosa, que México no está de acuerdo. Y eso, en el lenguaje de la diplomacia soberana, lo cambia todo. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder y entender cómo funcionaba este tablero antes de la Cuarta Transformación. Durante décadas, el manual era siempre el mismo. Washington presionaba, México cedía, Washington exigía más controles migratorios, México mandaba más soldados a la frontera sur, Washington amenazaba con aranceles, México negociaba en silencio, con discreción, con la cabeza agachada. Era el manual del patio trasero. Era la lógica de un país que actuaba como socio menor, como administrador regional de los intereses del norte, como el portero que cuida la entrada para que el vecino poderoso no se incomode. Los gobiernos del PRI y el PAN perfeccionaron ese manual durante 30 años, no porque fueran estúpidos, sino porque calculaban que la dependencia económica hacía inviable cualquier otra postura. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. La Cuarta Transformación no llegó a la política exterior con discursos, llegó con una premisa distinta: que México podía ser un socio estratégico de Estados Unidos sin dejar de ser soberano, que cooperar no significa someterse, que defender los derechos de los ciudadanos mexicanos no es confrontación, es obligación. Y bajo esa premisa, en los últimos 18 meses, México hizo lo que Washington pedía. Redujo la migración irregular en un 96%, no por miedo a los aranceles, sino porque una frontera ordenada también es un interés mexicano. Eso es lo que los medios corporativos no te explican. México no cedió. México ejecutó una estrategia, y esa estrategia le quitó a Trump su argumento más poderoso. Pero cuando un gobierno construido sobre la narrativa de la amenaza pierde su amenaza principal, no se detiene. Recalibra. Y lo que recalibró Washington en los últimos meses es lo que estamos viendo ahora mismo. Detente un segundo aquí, porque lo que sigue es más importante. Porque lo que Trump activó en los últimos meses no es una política migratoria nueva. Es una táctica de presión encubierta. Y la diferencia entre las dos cosas es enorme. Se equivocaron de forma catastrófica. Y lo más revelador es que cada uno de sus errores pareció una decisión brillante en el momento en que la tomaron. Ese es el sello de los errores estratégicos
que no se ven venir, se disfrazan de inteligencia. El primero fue al inicio del segundo mandato de Trump, en enero de 2025. Washington calculó que México dependía demasiado del comercio bilateral para resistir una presión económica directa. La decisión, que pareció inteligente, amenazar con aranceles del 25% sobre productos mexicanos si México no detenía el flujo migratorio hacia la frontera norte. Era una palanca perfecta. El comercio entre ambos países supera los $800 millones anuales. México no podía ignorar esa amenaza y no la ignoró. Pero lo que Washington no calculó era que México iba a responder con resultados reales, no con promesas. En 12 meses, la migración irregular colapsó 96%. Trump obtuvo exactamente lo que pedía y al obtenerlo, se quedó sin argumento. Eliminó su propia palanca de negociación con sus propias manos. Ese fue el primero. El segundo error lo cometió durante la primavera y el verano de 2025. Washington había desarrollado un modelo de deportaciones trianguladas que funcionaba en silencio. Pagar a gobiernos de El Salvador, Panamá, Guatemala y Honduras para recibir deportados de terceras nacionalidades. Centroamericanos, sudamericanos, migrantes sin un gobierno que los defendiera activamente, sin una cancillería que rastreara los vuelos, sin un presidente aliado que saliera a confirmar los números públicamente. La decisión que pareció inteligente, aplicar ese mismo modelo a los ciudadanos mexicanos. Si funcionó con otros, ¿por qué no con los mexicanos? Lo que Washington no calculó era la diferencia fundamental. Los mexicanos deportados a terceros países tienen un gobierno que los sigue. Tienen una Secretaría de Relaciones Exteriores que rastreó los vuelos. Y tienen un presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, que el 19 de agosto de 2026 salió en conferencia de prensa a confirmar los números con nombre y apellido. 2.284 mexicanos llegaron a Guatemala en lo que va del año. La táctica que operaba en silencio explotó en público. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios, porque el tercer error fue el más costoso. Ocurrió en agosto de 2026, en plena escalada. Washington decidió intensificar las deportaciones trianguladas de mexicanos justo en el momento en que Trump necesitaba demostrar ante su base electoral que la mayor operación de deportación de la historia seguía avanzando. Documentos oficiales a los que tuvo acceso la agencia Associated Press confirman que el 13 y el 15 de agosto, 82 mexicanos deportados desde Estados Unidos aterrizaron en San Pedro Sula, Honduras. Otros 35 más estaban programados para ese mismo destino el 20 de agosto. La decisión que pareció inteligente, usar a los deportados mexicanos como señal de fuerza hacia la base republicana, en un momento político donde Trump necesitaba victorias visibles. Lo que Washington no calculó era que estaba atacando a un socio que acababa de cumplir su parte del trato, que estaba humillando a ciudadanos de un país que había entregado una reducción migratoria histórica y que lo estaba haciendo en el momento en que México tenía el argumento más sólido, más documentado y más inapelable de su historia diplomática reciente. No es presión desde una posición de fuerza, es arrogancia desde una posición de derrota argumental. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras Trump escalaba las deportaciones trianguladas en público con declaraciones sobre la mayor operación de la historia, Sheinbaum construía en silencio. Así trabaja esta presidenta, no improvisó, no reaccionó, diseñó. El primer movimiento fue activar el rastreo sistemático. La Secretaría de Relaciones Exteriores no esperó a que los medios reportaran los vuelos, los rastreó, los documentó, construyó el expediente antes de hacer la protesta. Cuando México habló, no habló con indignación, habló con evidencia. Esa es la diferencia entre un gobierno que reacciona y un gobierno que ejecuta. El segundo movimiento fue la coordinación con Guatemala. Lo que ningún análisis convencional está destacando es que el presidente Bernardo Arévalo no salió a hablar por accidente. Arévalo confirmó los números en conferencia de prensa el 19 de agosto porque hay una coordinación activa entre la Ciudad de México y la Ciudad de Guatemala para gestionar el retorno de los deportados en menos de 24 horas y documentar cada vuelo, cada nombre,
cada operación triangulada. México no está solo. Guatemala no es cómplice de la táctica trumpiana, es un aliado que eligió la transparencia sobre el silencio rentable. Y aquí es donde el plan completo se revela. El tercer movimiento fue el más poderoso, la protesta formal al embajador Johnson. La secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, convocó al embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson, y le entregó la posición oficial de México de manera firme y respetuosa. Cada palabra de esa descripción es un mensaje codificado. Firme, México no está pidiendo, México está exigiendo. Respetuosa, México no está rompiendo la relación bilateral, está estableciendo una línea roja dentro de ella. Esa combinación es exactamente lo que los gobiernos del PRI y el PAN nunca lograron articular, porque no es confrontación, es soberanía dentro del marco de la cooperación. Y además, la Cancillería emitió un comunicado que no deja margen de interpretación. México realiza todas las gestiones necesarias para garantizar el retorno seguro y digno de sus ciudadanos deportados a terceros países y ha transmitido a las autoridades estadounidenses su rechazo a esta práctica. Rechazo, no preocupación, no inquietud, rechazo. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. Porque mientras todo esto ocurría en los canales diplomáticos, había un dato que Sheinbaum tenía sobre la mesa y que convierte este momento en algo más que una disputa migratoria. La caída del 96% en migración irregular no es solo un logro, es un argumento blindado. Es la prueba documentada de que México cumplió su parte. Y eso significa que cualquier presión adicional de Washington no tiene justificación migratoria real. Lo que tiene es otro nombre, y ese nombre es chantaje. La reacción de Washington fue exactamente la de alguien que no tenía respuesta preparada. El Departamento de Estado de Estados Unidos no respondió a las solicitudes de comentarios, no negó, no explicó, simplemente no respondió. El Departamento de Seguridad Nacional, el DHS, emitió una declaración que no dice nada nuevo, que la administración Trump está utilizando todas las vías legales a su alcance, sin especificar cuáles, sin confirmar si existe un acuerdo formal con Guatemala o Honduras que autorice las deportaciones trianguladas de ciudadanos mexicanos. Ese silencio no es discreción diplomática, es la señal de quien fue atrapado en una táctica que no resistía la luz pública. Y la comunidad internacional comenzó a hablar. La ONG Human Rights First, que gestiona junto a Refugees International la plataforma Third Country Deportation Watch, que rastrea en tiempo real los vuelos de deportación de Estados Unidos hacia terceros países, documentó que entre mayo y mediados de julio, 165 mexicanos fueron enviados a Honduras. Otros 82 llegaron entre el 13 y el 15 de agosto a San Pedro Sula. Savitri Arvey, de Human Rights First, lo dijo sin rodeos. Estas deportaciones trianguladas parecen diseñadas para presionar al gobierno mexicano, no para resolver ningún problema migratorio real. Eso no es todo. Lo que viene a continuación sacudió cada cancillería del planeta, porque detrás de las cifras hay un nombre: Arturo Trejo, 56 años, originario de Hidalgo, un hombre de más de medio siglo de vida, trabajador migrante, deportado sin aviso a Honduras, sin explicación, sin dignidad. En entrevista con Telemundo, Trejo describió lo que vivió con 4 palabras que resumen todo el horror de esta táctica. No nos dijeron nada, solo que subieran al avión, solo que obedecieran, solo que aceptaran ser descargados en un país que no conocían, en una ciudad que no era la suya, como si fueran una mercancía de vuelta al proveedor equivocado. Ser deportado ya es una experiencia traumática, pero ser deportado a un tercer país sin aviso para luego ser trasladado en autobús de regreso a México por la frontera sur es otra cosa. Es crear caos deliberado sobre el terreno, es usar el sufrimiento humano como instrumento de presión política. Y en México, los que pedían silencio, los que sugerían no confrontar a Washington, los que apostaban por la sumisión diplomática discreta como la única forma de mantener la relación bilateral, esos también tuvieron que callar hoy, porque México habló. Y lo hizo con la voz de quien cumplió su parte, documentó el atropello y exigió respeto. No más fuerte, más inteligente, pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Debajo de esos movimientos visibles hay una arquitectura diplomática que Sheinbaum construyó con precisión de relojería.
Y cuando entiendes cómo encajan las piezas, entiendes que esto nunca fue una reacción, fue una trampa diseñada con meses de anticipación y Trump caminó hacia ella solo. La primera pieza era el expediente migratorio. México no llegó a esta conversación con indignación, llegó con datos. La caída del 96% en migración irregular no es un número que Sheinbaum improvisó para la conferencia de prensa. Es el resultado de 18 meses de política migratoria coordinada, documentada, verificable. Cuando Rosa Isela Rodríguez se sentó frente al embajador Ronald Johnson, no llevaba una queja, llevaba un expediente que Washington no puede refutar. Sin ese expediente, todo lo demás colapsa. Con él, México tiene el argumento más sólido que cualquier gobierno latinoamericano ha tenido frente a Estados Unidos en materia migratoria en las últimas 2 décadas. La segunda pieza era el aliado centroamericano. Bernardo Arévalo no habló por accidente el 19 de agosto. Habló porque hay una coordinación activa entre México y Guatemala para documentar cada vuelo, cada nombre, cada operación triangulada. Y cuando Arévalo confirmó que 2.284 mexicanos llegaron a Guatemala en tránsito en menos de 24 horas, no estaba complicándole la vida a Washington por capricho. Estaba estableciendo un registro público que ningún funcionario del Departamento de Estado puede borrar. 2 piezas juntas crean algo poderoso, un caso documentado. Pero la tercera pieza es la que nadie vio, y es la que hace el movimiento irreversible. Porque la pregunta que Washington no ha respondido y que México ya está formulando en los canales correctos es si existe un acuerdo formal entre Estados Unidos y Guatemala o entre Estados Unidos y Honduras que autorice específicamente la deportación triangulada de ciudadanos mexicanos. Si ese acuerdo existe, México tiene base legal para impugnarlo ante organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, la Corte Internacional de Justicia. Si ese acuerdo no existe, entonces Trump está operando fuera de todo marco legal bilateral. En cualquiera de los 2 escenarios, México gana el argumento. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Porque esto conecta con algo más profundo que un incidente migratorio. Lo que la Cuarta Transformación prometió desde el primer día no fue solo mejorar los números del bienestar o reducir la violencia. Prometió que México iba a pararse de frente ante el mundo, que la soberanía de México no se negocia, que los ciudadanos mexicanos, estén donde estén, tienen un gobierno que los defiende. Durante 30 años de PRI y PAN, esa promesa fue retórica de campaña que se evaporaba en el primer encuentro con Washington. Hoy, con un expediente documentado, con un aliado regional que habló en público y con una protesta formal entregada al embajador de Estados Unidos, esa promesa tiene nombre, tiene fecha y tiene consecuencias. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Porque lo que acaba de ocurrir no es solo un incidente diplomático entre México y Estados Unidos, es un punto de inflexión histórica y tiene 3 dimensiones que los medios corporativos no van a unir para ti. La primera es la más cercana, el ciudadano mexicano. Hay aproximadamente 11 millones de mexicanos en situación migratoria irregular en Estados Unidos. 11 millones de familias que tienen un hermano, un padre, un hijo al otro lado de la frontera. Y hasta esta semana, esas familias sabían que si los deportaban, regresarían a México. Eso era el acuerdo, eso era la certeza mínima. Lo que Trump intentó hacer con las deportaciones trianguladas fue eliminar esa certeza, crear la posibilidad de que tu familiar deportado no aparezca en México sino en Guatemala o en Honduras, subido a un autobús, sin aviso, sin explicación, con sus pertenencias en una bolsa de plástico. Arturo Trejo lo vivió, 56 años, originario de Hidalgo. No nos dijeron nada, solo que subiéramos al avión. Eso no es deportación, eso es abandono institucional deliberado. Y México lo nombró, lo rechazó y lo detuvo. Para esas 11 millones de familias, lo que hizo Sheinbaum esta semana no es política exterior abstracta, es protección concreta. La segunda dimensión es México como nación. Lo que este movimiento cambia no es solo la política migratoria bilateral, cambia la posición de México en la mesa de negociación con Washington, porque México demostró algo que muy pocos países en desarrollo han logrado demostrar frente a Estados Unidos.
que puede cumplir lo que se le pide, documentarlo con precisión y aún así exigir reciprocidad cuando Washington viola los términos del trato. Eso no es confrontación, eso es negociación entre iguales y eso establece un precedente que va a definir cada conversación bilateral que tenga lugar en los próximos años, sobre seguridad, sobre comercio, sobre energía, sobre recursos estratégicos como el litio. Eso explica el movimiento. Lo que sigue explica la magnitud, porque la tercera dimensión es la más grande. México no ganó solo para México. Lo que México está haciendo esta semana al rechazar formalmente y con documentación las deportaciones trianguladas, sienta un precedente para cada nación en desarrollo que enfrenta la misma táctica del unilateralismo trumpiano. Savitri Arvey, de la organización Human Rights First, lo dijo con claridad. Varios líderes, especialmente de pequeños estados insulares del Caribe, han declarado haber recibido presiones de Washington para aceptar acuerdos impopulares de deportación de extranjeros. El Salvador y Panamá recibieron pagos. Guatemala recibió a los deportados en silencio hasta que Arévalo habló. La diferencia es México. La diferencia es un gobierno que tiene el expediente, tiene los aliados y tiene la voluntad política de decir no. El orden unipolar no está en crisis, ya murió. Y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. El patio trasero se convirtió en potencia, pero lo más poderoso no era lo que se veía, era lo que se dijo. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México emitió un comunicado que no deja margen de interpretación y que hay que leer con cuidado, porque cada frase fue construida con precisión quirúrgica. México transmitió a las autoridades estadounidenses su rechazo a esta práctica. Realiza todas las gestiones necesarias para garantizar el retorno seguro y digno a territorio nacional de las personas mexicanas deportadas por Estados Unidos hacia países de Centroamérica. Analicemos esto. Rechazo. No preocupación, no inquietud diplomática, no llamado al diálogo. Rechazo. Esa palabra, en el lenguaje de la Cancillería mexicana, es una línea roja. Es el término que se usa cuando una posición es no negociable. Cuando México dice rechazo, no está abriendo una conversación, está cerrando una puerta. Cuando la Cancillería dijo retorno seguro y digno, no estaba hablando solo de logística, estaba enviando un mensaje directo a Washington. Los ciudadanos mexicanos no son mercancía, tienen derechos y México los va a hacer valer. Y cuando Rosa Isela Rodríguez describió la reunión con el embajador Johnson como firme y respetuosa, esas dos palabras juntas son el mensaje más sofisticado que este gobierno ha enviado a Washington en materia migratoria. Firme, México no está pidiendo, México está exigiendo. Respetuosa, México no está rompiendo la relación, está estableciendo los límites dentro de ella. Ese equilibrio es exactamente lo que los gobiernos del PRI y el PAN nunca lograron, porque la sumisión no tiene límites y la confrontación rompe la relación. La soberanía dentro de la cooperación es el tercer camino y Sheinbaum lo encontró. La declaración fue también un mensaje hacia los adversarios internos, los que esta semana en los medios de siempre pedían cautela, pedían no irritar a Washington, pedían silencio diplomático a cambio de estabilidad comercial, los que apuestan por la sumisión rentable sobre la soberanía digna. Para ellos también fue un mensaje, porque México habló y el cielo no se cayó, la relación bilateral sigue en pie. El comercio sigue fluyendo y los ciudadanos mexicanos deportados tienen ahora un gobierno que los defiende en voz alta. Esto es Sheinbaum. No improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Y aquí es donde el análisis se vuelve más urgente, porque hay una pregunta que Washington no ha respondido todavía y su respuesta va a definir lo que pasa en las próximas semanas. El Departamento de Estado no respondió a las solicitudes de comentarios. El DHS dijo que usa todas las vías legales, pero ningún funcionario de la administración Trump ha confirmado ni negado si existe un acuerdo formal firmado que autorice específicamente la deportación de ciudadanos mexicanos a Guatemala o Honduras. Esa omisión no es un detalle menor, es el centro del tablero.
porque si ese acuerdo existe y México logra acceder a él, la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un instrumento concreto para llevar este caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para documentar ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que Estados Unidos está creando condiciones de vulnerabilidad deliberada para ciudadanos de un país con el que tiene un tratado comercial vigente, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el TEMEC. Y si ese acuerdo no existe, entonces cada uno de los vuelos documentados por Third Country Deportation Watch, cada uno de los 82 mexicanos que aterrizaron en San Pedro Sula entre el 13 y el 15 de agosto, cada uno de los 35 programados para el 20 de agosto, es una violación unilateral del marco bilateral de recepción directa que México y Estados Unidos tienen vigente. En cualquier escenario, México tiene el argumento. Lo que México tiene ahora es documentación, aliados regionales y una posición diplomática sin contradicción interna. Lo que viene en los próximos días va a exigir que ese andamiaje se sostenga bajo presión, porque la administración Trump no va a retroceder en silencio, va a buscar una narrativa alternativa, va a intentar convertir la protesta mexicana en confrontación, va a intentar que México parezca el que rompe la cooperación bilateral, no el que la defiende. Y la respuesta de Sheinbaum a esa narrativa, cuando llegue, va a ser el próximo capítulo de este análisis. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. En el próximo análisis vamos a desmenuzar la respuesta formal del Departamento de Estado de Washington a la protesta mexicana, porque lo que está a punto de ocurrir en los canales diplomáticos bilaterales en los próximos días va a definir si Trump da marcha atrás o escala. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Vamos a cerrar con lo que importa. 3 cosas ocurrieron esta semana que los noticieros de siempre no van a unir para ti. Primera, Estados Unidos deportó a 2.284 ciudadanos mexicanos a Guatemala y a decenas más a Honduras, sin aviso, sin acuerdo explícito, en una táctica diseñada para presionar a México después de que la migración irregular colapsó un 96%. Trump perdió su argumento y buscó una forma nueva de lastimar. Segunda, Sheinbaum no esperó, rastreó los vuelos, coordinó con Guatemala, construyó el expediente y cuando Rosa Isela Rodríguez se sentó frente al embajador Ronald Johnson, México no llegó con una queja, llegó con una posición soberana, documentada e inapelable. Nuestros ciudadanos tienen derecho a regresar a su país directamente, con seguridad, con dignidad, y México los va a defender. Tercera, lo que México hizo esta semana no fue solo proteger a Arturo Trejo y a los 2.284 mexicanos enviados a Guatemala, fue establecer un precedente para cada nación del sur global que enfrenta la misma táctica del unilateralismo trumpiano. México demostró que se puede cumplir, documentar y aún así exigir respeto. Eso es la cuarta transformación en política exterior. No retórica, no discursos, resultados, expedientes, soberanía con evidencia. Al inicio de este análisis dijimos que había una pregunta que Washington no estaba respondiendo. Ya la tienes completa. La pregunta no era si Trump iba a presionar. La pregunta era si México iba a responder. Y México respondió. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. ¿Crees que la administración Trump va a dar marcha atrás con las deportaciones trianguladas después de la protesta formal de México? ¿O ya escalaron demasiado para retroceder sin costo político? Escríbelo en los comentarios. México ya no está solo. Y por primera vez en décadas, los que apostaban por la sumisión se quedaron sin argumento. ¡Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación!